un criado de la casa, el tal se llama José, un poco aceite le untaba al cerrojo de la puerta para que no barruntaran cuando la puerta él abriera, para que su padre entrara, en compañía de su hermano y del apareador de la casa, y todos cuatro en compañía. Serían las 11:30, entran los cuatro en la casa, y le entregaron la luz al mozo que en ella estaba, y todos cinco marcharon hacia donde su amo estaba, acostado con su esposa. Aquí la pluma se para. Llámase pasmo al asombro profundo y también a su causa, al estado que queda después de un resfriado mal curado, y también a cierta rigidez y convulsión de los músculos. Si, como dijeron algunos, la sociedad es como un cuerpo, ese pasmo de una dolorosa parálisis puede describir perfectamente la cara de un pasado tan cercano y lejano como un oscuro sueño. Como los nobles del Gatopardo lampedusiano, los propietarios decimonónicos lograron, a lo largo de un siglo, que supuestamente marcó el final del llamado Antiguo Régimen, aquel milagro de cambiarlo todo para que todo siguiera igual. Bueno, una de los pilares fundamentales, si no el pilar fundamental de la historia contemporánea extremeña, es la cuestión de la tierra. Evidentemente, la principal fuente de ingresos y la principal fuente de rentas de esta región es lo que produce la tierra. Por lo tanto, a la hora de determinar la estructura social, pues el elemento raíz, el elemento fundamental que configura o va a delinear esa estructura va a ser la posesión de la tierra. En este sentido, pues sí tenemos que comentar el impacto realmente del proceso desamortizador, que va a ser lo que va a definir esa sociedad, digamos, contemporánea. A mí me gustaría hablarte de Extremadura, de la vida del campesino. Por eso no se pueden olvidar estas cosas, antes y después de las desamortizaciones de Mendizábal y Amador. Esto es para mí fundamental para entender un poco el crimen y para entender y para pensar cómo no hubo muchos crímenes más. Empezó este crimen terrible y luego ya con el tiempo empezaron hasta desembocar en la guerra civil, porque la Segunda República cae cuando, es una cosa que se ha estudiado poco, cuando revienta el campo. Revienta el campo extremeño y revienta el campo andaluz, y en el mes de mayo del 36, por ejemplo, hay una ocupación de tierras por yunteros. 80.000 yunteros deciden entrar en las tierras para poder vivir. Si ellos no piden nada, piden un terrón de tierra, ¿no? Lo justo para poder, aunque sea tierra pedregosa, aunque sea para poder sembrar un poco de centeno y de trigo para mezclar y tener pan. El hambre es uno de los factores determinantes de la sociedad de la época. Precisamente como fruto o como causa, no sabría muy bien decirlo, de ese desequilibrio social. Hasta las desamortizaciones de Mendizábal y Amador, el campesino que no tenía suerte el día que había trabajo y que acudía al zoco de trabajo y no le contrataban, tenía siempre el monte, el bosque, el encinar comunal. Era su último recurso, no tenía nada que hacer, pues hoy van a comer mis hijos porque voy al monte comunal y cojo un haz de leña y lo vendo. Hago picón, hago carbón, si tengo suerte pongo un lazo y cazo una liebre, llevo a casa una liebre, o echo un poco de torbisco en el río comunal y cojo unas truchas, cojo unos cardillos, unos trigueros, o, si tengo suerte, unos huevos de perdiz, una perdiz. Era el último recurso del campesino. Y entonces llegan las desamortizaciones de Mendizábal y de Amador, 1830 y tanto, 1850 y tanto. El gobierno necesitaba dinero para sufragar las guerras carlistas y entonces deciden sacar
a pública subasta los bienes en manos muertas, los bienes que no conocían el arado desde la Reconquista, bienes de la Iglesia, de instituciones pías, de conventos, de asociaciones religiosas. Bueno, pero es que la de Madoz saca a subasta pública los bienes comunales. La única y última reserva del que no tenía nada. Entonces, lo que podía haber sido una reforma agraria, la primera gran reforma agraria, fue una reforma agraria al revés. Los ricos fueron más ricos en tierras y los pobres más pobres. Porque solamente la nobleza y la alta burguesía vasca y madrileña podían acudir a las subastas, porque tenían dinero para acudir a las subastas, y vieron en aquellas desamortizaciones una coyuntura económica muy favorable para invertir en tierras depreciadísimas que luego pasarían a ser objeto de especulación. A partir de este momento, los nuevos propietarios vallan, cercan y alambran. Ponen dentro de las tierras guardas privados, que te disparan un tiro si entras a por un saco de bellotas. Y fuera de las cercas y de las alambradas está la Guardia Civil, que la Guardia Civil es un instituto creado para consumir el bandolerismo, y cuando ya no hay bandolerismo, no desaparece, permanece en el medio rural para defender la sacrosanta propiedad privada de los amos. Donde además el sistema liberal es un sistema que se caracteriza por un liberalismo salvaje, es decir, por no asumir, digamos, patrones de protección social que ahora conocemos, y que en aquella época pues no se contempla, o sea, no se contempla un derecho a un seguro sanitario, no se contempla, por ejemplo. Entonces, digamos que el campesinado está expuesto a todo tipo de contingencias negativas que le sumen una situación de absoluta postración. Lo único que le interesaba era que Extremadura fuese una especie de colonia, una reserva para los ganados de la mesta. Ellos preferían dedicar la tierra a hierbas que a grano, para caza. Tenían un representante, un cacique en cada lugar, les cobraban las rentas, se las enviaban a Madrid. Solían ser todos nobles agrarios asentistas, vivían en Madrid, tenían casa en San Sebastián para los baños y tenían casa de campo para las cacerías. Pues bien, había señores que poseían 20, 30.000, 40.000, 50.000 hectáreas, y en esas hectáreas había comarcas, y había pueblos, y había gente que tenía que trabajar. Si entonces entendemos que el sector primario ocupaba casi el 80% de la población trabajadora, que estaba compuesto por asalariados, jornaleros, braceros, y estaban rodeados de tierra, y la única fuerza, la única fortuna que tenían era la fuerza de sus brazos, y tenían que estar a la fuerza, con los brazos caídos, porque no había trabajo, porque quedaba libre de las hierbas, quedaba poquísima tierra. Y entonces los jornales se sometían a la ley de la oferta y la demanda. Y como hay digamos, un superávit de mano de obra, pues eso repercute lógicamente en el precio de ese salario, ¿no? De ese jornal, que es un precio pues generalmente ínfimo, ¿no? Entonces se les aboca ya a la desesperación más atroz. Y es en este momento cuando empiezan a surgir estos crímenes terribles, a instancias del enloquecimiento, la desesperación, el rencor acumulado de siglos, de ver cómo se te han ido muriendo hijos. Porque una de las cosas que yo creo que podíamos tocar sería el paludismo. El paludismo que tenía, la causa estaba en el latifundio, lo mismo que la plaga de la langosta, que de vez en cuando venía una plaga de langosta y acababa con el poco grano que se había podido sembrar, porque la tierra dedicada a agricultura era mínima, y acababa con todas las cosechas y venía la hambruna. Bueno, pues más hambres, más muertes que todas las guerras juntas de Extremadura la provocaba el mosquito calenturiento, que llamaban ellos, el Anopheles hembra. Entonces, como el campesino no tenía acceso a la quinina, pues cogía el paludismo. Vuelvo a repetir que muchos
en el claustro materno ya